Ok, bueno, ya estamos grabando. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces conversatorio, a este conversatorio junto a DNI y con nuestro invitado tan querido y tan especial, Juan Martín Pérez, quien es un gran defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde hace ya muchos años y es también ha sido un defensor de las poblaciones callejeras, en particular en México. Juan Martín es psicólogo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM y es formador y conferencista internacional. Es además el coordinador de Tejiendo Redes. Para nosotros es realmente un gusto, Juan Martín, tenerte aquí en este conversatorio, en este diálogo fraterno, también aprovechando tu estancia en Costa Rica y sobre todo después de todo lo que ha venido sucediendo con respecto al sistema de protección integral a la niñez y la adolescencia en México y que esto ha generado toda una movilización importantísima y sobre todo creo que alianza y articulación muy interesante, producto, digamos, de las acciones que ustedes han estado desarrollando. Entonces, tal vez un poco como para ir informando también a las personas que nos van a estar escuchando y para poder también conocer un poco los riesgos y todo lo que está de fondo, digamos, de este tema del sistema de protección en México. Quería iniciar con una pregunta para comenzar un poco el diálogo. Uno es que nos cuentes un poco cuál fue el detonante, digamos, qué fue lo que causó o lo que provocó esa movilización tan fuerte de parar una acción que parecía o parece o es, digamos, muy temeraria o muy preocupante para poder sostener una respuesta país que ha venido liderando México. Tal vez si nos cuentas un poco cuál fue el detonante y por qué esa movilización inicial que se hizo. Luego vamos viendo un poco lo demás. Muchísimas gracias. Estoy en la conferencia RightsCon de Tecnología y Derechos Humanos, entonces escuchará eh, el medio ambiente de la conferencia. Entonces, ofrezco disculpas por ello. Quizás un elemento central, además de agradecer muchísimo, Virginia, esta oportunidad para conversar virtualmente y mantener este diálogo pues, en el tiempo, es recordar que los sistemas nacionales de protección integral son un tránsito o un cambio de paradigma que se gesta a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña hace casi 34 años. Eh, Recordaremos también que hay una observación general, la número 5, que conocida como medidas generales de aplicación, donde esencialmente el comité invita a los estados o recomienda a los estados tener mecanismos de coordinación de alto nivel para la política pública, pero otro elemento central es la especialización de las instituciones para poder atender a niños, niñas y adolescentes, y obviamente lo que implicaría la integralidad o la interseccionalidad de derechos. De tal suerte que como sistema, su nombre lo indica, es algo que cruza o está basado en la articulación, cruza con los esfuerzos compartidos, las sinergias internas y al mismo tiempo los detonantes. Estos modelos en América Latina fueron impulsados desde el año 2000, 2001 por el Instituto Interamericano del Niño, y aunque México llegó muy tarde, logramos en 2012, después de una reforma constitucional y varias luchas, en 2014 logramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, impulsada por sociedad civil. En aquel tiempo yo era director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y ya habíamos hecho bastantes estudios y elementos, digamos, conceptuales que fueron la base para que el Poder Legislativo, el Senado de la República, retomara el concepto, el modelo, que reitero, viene de todos estos procesos previos, y en 2014 logramos una ley general muy avanzada que entre sus grandes aportes es generar o instaurar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido por el acrónimo CIPIN.
En 2017, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya veníamos empujando los procesos de generar un informe temático en el continente, que posteriormente verá a la luz un informe precisamente sobre los sistemas nacionales de protección integral. Tenemos en 2017 en México el primer foro interamericano de sistemas nacionales de protección integral, o de CIPINAS. Continuamos en 2018 en Uruguay, 2020 Paraguay, ya en el contexto de la pandemia de forma virtual, y ahora vamos a tener el cuarto foro interamericano en México en septiembre próximo. Entonces, en este contexto de avances regionales, de instaurar un mecanismo de coordinación en México, y para ponerle dimensión, Virginia, somos un país de 127 millones de personas. Somos una federación, una república federal, entonces tenemos una constitución nacional, un gobierno central, pero además 32 gobiernos autónomos o estados de la república que tienen su propio poder legislativo, ejecutivo, judicial. Y entonces el gran desafío del sistema nacional en México es cómo articulas el orden federal en los gobiernos estatales y además 2.467 gobiernos municipales. Por supuesto, nos inspiramos mucho en Brasil, que es algo similar, incluso un poco mayor, y eso permitió que el CIPINA en México sea en realidad una gran red interinstitucional a nivel federal, estatal y municipal, pero entre los logros es que sociedad civil forma parte y tiene voto igual que el presidente de la República o que los gobernadores. Sociedad civil tiene 8 lugares en este sistema nacional y se repite este esquema en los estatales y municipales. Eso no quedó, no logramos porque se dio, pero todavía el adultocentrismo no lo permitía, de que dentro del sistema estuvieran mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes. Años después ya tenemos un avance significativo y varios sistemas estatales tienen ya sus consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Ampliamos la participación de sociedad civil con consejos consultivos y bueno, va avanzando y ahora tenemos una amenaza importante porque el gobierno del presidente López Obrador, en una visión bastante, vamos a llamar, regresiva de derechos, está pretendiendo eliminar al CIPINA y volver a fortalecer la visión familista y de asistencia que representa el sistema DIF nacional. Y hemos estado en esa batalla prácticamente desde que llegó al gobierno. La última muy cercana fue un proyecto que se presenta para eliminar 18 entidades federales, pero bueno, la movilización internacional, nacional y muchos aliados en el Poder Legislativo y en el propio gobierno llevaron a que esto se detuviera. Aún no se frena el riesgo, tenemos margen de tiempo hasta septiembre, que sería el nuevo periodo legislativo, pero bueno, tenemos confianza de que lograremos evitar que esto se mantenga, porque representaría una regresión de más de 30 años en los avances institucionales que les he contado. ¿Y en qué se basa el gobierno del presidente Obrador para plantear algo tan poco, bueno, desde una perspectiva tan poco objetiva, ¿no? Digamos, en qué se sustentan ellos de que ese es el camino que se tiene que tomar el desmantelamiento de los CIPINA? Bueno, un primer elemento es el paradigma. El presidente y su partido mayoritario no tienen un paradigma de derechos humanos ni de democracia participativa. Es una versión vieja de los gobiernos del PRI. De hecho, el presidente fue un líder del PRI en la década de los 60, 70. Posteriormente, cuando no logra ser candidato a gobernador en el estado de Tabasco, se separa, pero en realidad su estructura política, su mirada es de un partido viejo. Y todo lo que ha venido haciendo es tratar de reinstaurar ese viejo PRI, ese México de los años 70, que no tiene el paradigma de derechos humanos, ni la ciudadanía como actores, sino como amenaza, pero otro elemento es la centralidad del poder, la centralización del poder. Entonces ha ido desmantelando las instituciones pues, más autónomas y democráticas del país para ir tomando control. Y específicamente en el caso del Sistema Nacional de Protección Integral, le parece y piensa que es duplicar esfuerzos con el sistema DIF. Incluso expresamente ha señalado que el sistema DIF es más conocido que el CIPINA. Y eso es normal, porque el CIPINA no es una institución, ni tendría que ser
necesariamente, digamos, un rockstar, ¿no? Opera literalmente, decimos tras bambalina, articula, porque no es una institución en sí mismo, es un mecanismo de coordinación. Y el sistema DIF sí es una institución de asistencia que depende de la Secretaría de Salud y que legalmente no tendría ninguna posibilidad de coordinar el sistema. Lamentablemente, y con esto cierro el comentario, nuestro país está enfrentando graves retrocesos en la calidad institucional y se está violando diariamente la Constitución mexicana, las leyes, y se toman decisiones que violentan todo. Y aunque logremos posteriormente que la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional, pues los daños ocurren en el presupuesto, por el desorden, digamos, y la confusión institucional y en la pérdida de sentido en la función que pudiera tener el CIPINA. Gracias. Bueno, aquí se vino el diluvio, así que cerré un poco el micrófono antes y las ventanas. Vamos a ver si no se nos daña la conexión. Tal vez como para ir igualmente a los compañeros y bien, muchas gracias por acompañarnos. Estamos grabando la sesión y vamos a luego a ponerlo para retransmitirlo en las redes sociales. Si en alguno de ustedes igualmente hagámoslos un diálogo, como somos pocos, si ustedes tienen alguna pregunta que también quieran hacerle al compañero Juan Martín, pueden levantar la mano y con mucho gusto se las damos. Yo igual continuaré con algunas preguntas. Tal vez como para ir entendiendo, bueno, realmente muy preocupante, ¿verdad? Lo que ha sucedido en México y muy preocupante también por la tendencia a veces de rebote y de cadena que puede suceder en las demás regiones. Entiendo ustedes están convocando a un lanzamiento del cuarto foro este viernes. Y tal vez luego si nos cuentas un poquito más cuáles son las acciones regionales, que sé que también miembros del comité se han pronunciado, el comité o de expertos de Naciones Unidas se han pronunciado al respecto y tal vez si nos rescatas cuáles fueron los puntos que los exmiembros del comité, miembros del comité actual plantean para la defensa un poco de la sostenibilidad de los CIPINAS. Y lo otro que también me gustaría también entender un poquito y tal vez efectivamente es una articulación, veo, dijiste que está adscrito a la Secretaría de Salud, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención en la reunión que participamos y que tuve la oportunidad de moderar una mesa, es las secretarías ejecutivas. Tal vez nos explicas un poquito cómo se operacionaliza en cada uno de los, en todo México, ¿no? Y cuántas es que hay y cómo es que están articulando, porque entiendo, una de las particularidades es que tienen presupuesto para funcionar, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos comentas un poco esa estructura, ¿verdad? Aunque no sabemos que no es una entidad, tiene un presupuesto y funciona y coordina y de qué manera funciona, digamos, en cada uno de los niveles. Claro, yo suelo explicar y tratamos de ubicarlo como que el sistema de protección es como una gran sombrilla, ¿no? Entonces, como sombrilla literal, o sea, que tiene, digamos, como un elemento conductor que sostiene, que sería el marco legal, pero al mismo tiempo tiene las varillas que permiten hacer este elemento protector para la lluvia o para el sol. Entonces, no podría haber sombrilla si no tuviéramos esas distintas varillas, que aquí sería una analogía con las instituciones. El sistema, para poder proteger integralmente los derechos, requiere de todas las instituciones del Estado mexicano. Y eso implica todas: el ejército, la policía, bienestar, salud y demás. Y por ello, el CIPINA como sistema necesita una secretaría ejecutiva, que es un equipo pequeñito. Entonces, hablé de la dimensión de México: 127 millones de personas, de los cuales 38 millones son niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional a nivel federal solo son 50 personas, que son profesionales especializados que acompañan a su vez a las autoridades encargadas de cumplir con la tarea de ejecutar la ley. Y entonces, por ejemplo, un mecanismo que al interior se tiene es que se crean grupos de trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, un grupo de trabajo sobre la reducción del trabajo infantil.
Hay otro grupo específico para atender la violencia o las violencias contra la Comisión para Prevenir y Atender las Violencias contra Niños y Niñas, la COPREPNO. Pero además se articuló varias estrategias. Una de ellas muy exitosa es la Estrategia Nacional para Atención de la Primera Infancia. Entonces, lo que esencialmente hace este equipo especializado es sentar en la mesa a los funcionarios de salud, bienestar, educación, trabajo, tal, y ayudarles a construir los planes y programas, hacer sinergia con los presupuestos para que se pueda eficientar. Y este pequeño equipo de 50 personas tiene un presupuesto muy pequeño, en pesos mexicanos serían cerca de 60 millones de pesos, o sea, es muy poco dinero y es eficiente. A su vez, en las 32 entidades federativas hay también equipos de Secretaría Ejecutiva, generalmente más pequeños, porque la dimensión es otra, entonces pueden ser equipos de 5, 6, y hay un estado que tiene 20, pero ha decidido invertir más, lo cual nos parece fantástico. Y después a nivel municipal están los sistemas municipales y ahí suelen tener también secretaría ejecutiva, que suelen ser 2 o 3 personas en general. Entonces, eso hace una red de funcionarias y funcionarios especializados que se coordinan con la sociedad civil de cada municipio o estado y la agenda está siendo viva. Uno de los elementos centrales de los sistemas de protección, sistemas nacionales de protección integral, es que es una agenda viva. Se va modificando conforme las coyunturas, las circunstancias. Se construye un programa nacional de derechos de niños, niñas y adolescentes para 4 años. En ese marco, las comisiones van moviéndose, van gestándose y se van dando mucho las coyunturas. Y precisamente el éxito que ha tenido, y aquí voy a lo que ahora en el proceso de defensa nacional e internacional para no eliminar al Sistema Nacional de Protección Integral, el CIPINA, las y los integrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que a muchos de ellos les tocó acompañar al Estado mexicano en la revisión de los exámenes o en la elaboración de las recomendaciones, destacaron 3 grandes cosas. Primero, que el modelo del CIPIN en México es de lo más avanzado que hay en la región, en términos no solo de diseño, sino de implementación exitosa. Segundo, que claramente eliminar al CIPINA sería una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos, a los acuerdos que tiene México con Naciones Unidas, específicamente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y hay un tercer elemento que destaca el comité o los ex integrantes del comité, es que precisamente las recomendaciones últimas que México recibió del comité en 2015-2016 fueron fortalecer a el Sistema Nacional de Protección por el alto nivel de eficacia que tenía y el poco presupuesto que se le ha destinado. Entonces, una decisión como esta sería muy, muy lamentable y representaría un retroceso de 30 años, de acuerdo a los expertos y expertas del comité. Afortunadamente tuvo mucha fuerza, mucha presencia nacional e internacional su planteo, y esto se ha ido sumando a otros expertos y expertas como la relatora de derechos de la niñez, Esmeralda Rosamena. Perdón, olvidé mencionar, Virginia, a las y los expertos. Marta Santos Páez, que además de ex integrante del comité, fue la representante del secretario general de Naciones Unidas para el estudio de violencia contra la niñez por 8 años. Rosa María Ortiz, también ex integrante del Comité de Derechos del Niño, 8 años, y relatora de derechos de la niñez en la Comisión Interamericana. Sara Oviedo, que además ella fue funcionaria pública en Ecuador y le tocó instalar el sistema en Ecuador, y posteriormente integrante del comité y vicepresidenta. Norberto Lipsky, un activista de toda la vida, también ex vicepresidente del comité de derechos del niño, y Jorge Cardona, un académico y también integrante del comité de derechos del niño. Entonces, creo que su voz, además del amplio conocimiento global, en el caso mexicano es muy contundente, y eso ha permitido que su voz pueda ser escuchada de manera importante por algunas autoridades. Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, es claro que los sistemas de protección son un mecanismo necesario para garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes y sus derechos humanos. Para poder comprender además la dimensión de números, digamos que hablas de 38 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, es una cantidad, digamos, enorme, ¿verdad?, de personas, pero para poder
dimensionar el impacto que podría tener si desmantelan el sistema, que esperemos que no, y estaremos pues acompañándoles y apoyándoles para también en el esfuerzo que ustedes están haciendo. Tal vez si podría como contarnos un poco para entender todavía más, digamos, la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México, que son, existen pues muchísimas situaciones de gravedad que requieren protección integral, pero además que requieren medidas especiales de protección, requieren urgentes acciones, ¿verdad? Tal vez como para poder entender, digamos, el impacto que tendrían sobre todas esas personas, 38 millones de personas, y nos puedes dar como una mirada general sobre qué es lo que está sucediendo, en qué está fallando en México, ¿verdad? Para garantizar derechos humanos y cuál es la situación de todos estos 38 millones de niños, niñas y adolescentes. Sí, mira, obviamente México como Brasil y otros de la región, pero específicamente comparado un poco la economía, son, somos países de renta media. Además tenemos, en el caso mexicano, a varios de los hombres más ricos del mundo. Lamentablemente, el diseño en el que se ha construido la economía mexicana es de grandes brechas de desigualdad. Entonces, así como hay un número de 30 hombres muy ricos que forman parte de la lista de los más adinerados del mundo, tenemos al 47% de la población en pobreza. Y de acuerdo a datos del INEGI, que sería el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con datos oficiales, se establece que la pobreza laboral en nuestro país es de 36%, es decir, 36 de cada 100 hogares que tienen personas en actividad económica no pueden comprar la canasta básica. Y esto podrán imaginar lo que significa, o sea, se traduce en trabajo infantil, 3.3 millones de niños y niñas, es decir, el 11% de la infancia en México tiene que trabajar para comer. Tenemos, por supuesto, altos niveles de abandono escolar. El 25% de los adolescentes de 15 a 17 años de edad ya no continúan la educación media superior, no porque no quieran, sino porque no tienen dinero para hacerlo. Y obviamente esto pues se ve reflejado en una pérdida importante de estudiantes universitarios y pues aquellos que puedan acceder a los posgrados. Además tenemos, como ustedes saben, en este momento o ya desde hace 15 años, como una estrategia impulsada por los Estados Unidos y las autoridades en su momento mexicanas, iniciaron una guerra contra el crimen organizado, en realidad como una manera de construir un negocio que permite la militarización, y lamentablemente esto ha pasado, digamos, ya 3 administraciones en esta secuencia, y esta última administración ha hecho intentos muy lamentables de convertir a México en un régimen militar. Hablamos ya de que hay un cogobierno con los militares, y esto no solamente es preocupante, sino que perpetúa una lógica presupuestal. Y voy a ello. En estos últimos 15 años, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se ha triplicado. Y en contraste, se eliminó totalmente el presupuesto de prevención contra la violencia en general. Se han eliminado en estos últimos 4 años del presidente López Obrador, se ha recortado más del 30-34% a todas las instituciones, incluido el sistema DIF, que es el de asistencia, educación y demás. Y por poner un ejemplo, en educación teníamos al inicio de este gobierno en 2018 43 programas, entre ellos alfabetización digital, jornaleros agrícolas, escuelas de tiempo completo, por mencionar algunos. Ahora solo tenemos 17 programas, porque se eliminaron precisamente escuelas de tiempo completo, que eran muy importantes para que los niños y niñas en las comunidades más pobres pudieran estar en la escuela y tener alimento en la escuela, y no estar solos en casa mientras su familia trabaja, o tener que llevárselos a las actividades económicas en el espacio público. Se eliminó el programa de jornaleros agrícolas, por ejemplo. Entonces, esto con un escenario de violencia armada, más de 17 millones de armas ilegales circulan en México, y prácticamente todos los hechos en nuestro país terminan con un arma involucrada. Cada vez escuchamos más estudiantes que llevan armas a la escuela, cada vez
hay más hechos de sangre, no solamente en el marco de esta guerra y la militarización en el país, sino incluso delitos comunes o, por ejemplo, el feminicidio. Hace 10 años, de cada 10 feminicidios, que ha ido creciendo, de cada 10 feminicidios, solo 3 tenían presencia de armas. Ahora, de cada 10, 7 tienen presencia de armas. Entonces, tenemos un escenario muy, muy crítico, una grave crisis institucional de derechos humanos, porque las redes de macrocriminalidad entre los aparatos estatales, especialmente las Fuerzas Armadas, ya perdimos la línea entre grupos criminales y Fuerzas Armadas que tienen legalmente el uso de las armas y la responsabilidad, pero que ya son redes criminales. Y obviamente esto no es un tema entre militares y grupos criminales, sino esto es un negocio de las empresas, lavado de dinero, toda una industria de seguridad. Y en todo esto, los principales víctimas son niñas, mujeres que están siendo víctimas de desaparición y de explotación sexual, víctimas de trata, entre otras, y hombres jóvenes pobres que están siendo reclutados por grupos criminales o explotados literalmente en esclavitud moderna para minas ilegales, tala ilegal eh, y otros crímenes que se están dando. Y en todo ello, pues la participación del Estado y del gobierno federal específicamente es muy evidente en muchísimos casos paradigmáticos que se han denunciado. Tremendo el contexto. Tal vez antes, al inicio comentaste de la participación de la sociedad civil en los CIPINA, ¿verdad? Hablaste del número de 8 personas, de 8 organizaciones, supongo que en el central, que cada CIPINA en diferentes lugares tiene otro número de personas, de organizaciones. Tal vez para poder también visualizar un poco de qué manera la importancia de la presencia de sociedad civil, tal vez si nos pudieras compartir qué es el trabajo que hacen dentro de los IPINAS, las organizaciones sociales, por qué es importante su presencia y tal vez si esos 8 también se reproduce a nivel en el interior, ¿verdad? Digamos, ya no solo en el nivel central, sino en los otros CIPINAS que están funcionando. Uh-huh. Fíjate que cuando construimos la ley en 2014, eso fue un tema de tensión. En aquel tiempo era el gobierno del PRI, de Peña Nieto, y ellos históricamente han sido políticamente correctos con las organizaciones, pero evitaban al máximo cualquier implicación institucional. Y eso fue literalmente una batalla que tuvimos como gran apoyo a UNICEF México en la persona de Isabel Crowley, quien logró, digamos, negociar de alguna manera y que fuéramos incluidos con voz y con voto. Y nombro a la persona y nombro a la institución porque sí fue clave. Sin esa presión y ese juego político que logró UNICEF en ese momento, es posible que solo existiera una dinámica consultiva, que era lo típico del gobierno del PRI. El hecho de lograr 8 votos, aun cuando no somos, por supuesto, ni la mitad ni mayoría, pero sí nos daba la posibilidad de presentar temas, de convocar nosotros a sesión de disciplina si es que hubiera algún tipo de bloqueo o demás. O sea, logramos el mínimo para poder hacer que funcionara el sistema. A nivel estatal, esto varió. En algunas entidades hay 2 o 4 representantes, 6. En una entidad solo hay una persona, incluso expresamente elegida por el gobernador. Estamos buscando que se modifique esto. Pero lo que logramos posterior fue abrir un espacio consultivo, que eso sí es muy amplio y hemos logrado a nivel federal un consejo consultivo para 20 personas, 20 organizaciones, y en las entidades federativas el mismo esquema. De hecho, debo de comentar que nuestro desafío ahora es que las organizaciones se sumen al consejo consultivo de los CIPINAS estatales, porque no tenemos tanto nivel de participación. Es decir, hay organizaciones que atienden de manera muy interesante y comprometida niños y niñas en albergues, trabajo infantil, niños indígenas y demás, pero no hacen incidencia política. Y entonces, en muchas entidades federativas tenemos mucha dificultad para alcanzar los 20 lugares de sociedad civil. En algunos, de hecho, no lo logramos. A nivel federal, eso no es ningún problema, pero ha sido como una tarea importante de cómo el CIPINA también es una oportunidad para profesionalizar a las organizaciones,
y que sus agendas también, yo suelo decir que hay un proceso de aprendizaje mutuo, aun cuando es mucho más probable que las organizaciones sociales estemos cerca del enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, no es generalidad, particularmente aquellas organizaciones que atienden temas asistenciales, albergues u otro tipo de niños en orfandad o pobreza. Incorporar el enfoque de derechos ha sido a través del CIPINA, porque como ya ahí lo tenemos armado con un programa nacional, con muchas cosas, entonces se van sumando y eso les va ayudando a incorporar el enfoque, que no había sido a través de nuestros diálogos horizontales. Entonces es un proceso muy rico, nuevamente el valor de un sistema, porque todos y todas aquellos que entran al sistema comienzan a tomar cierta sintonía. Y hacía referencia al inicio de la conversación que uno de los factores que nos ayudó a frenar este intento de desaparecer al CIPINA fueron los propios funcionarios y funcionarias públicas, miles que ya son parte del CIPINA y entendían que esa decisión es equivocada y comenzaron a hacer pues las presiones respectivas con los políticos y las políticas que conocen, ¿no? Funcionarios y gente del gobierno, que les llevó a contener o a frenar. Entonces, yo bromeo y digo que no fue una conquista de sociedad civil exclusivamente frenar la reforma. Fuimos todos y todas en el sistema y ese sistema lo integran funcionarias, funcionarios, organizaciones, los propios niños y niñas. Entonces, creo que el hecho de que lográramos frenar por ahora esta reforma nos habla precisamente de un sistema vivo que está integrado por esta, digamos, como diversas personas, funcionarios, roles y demás, y que permite que funcione y opere el CIPINA todos los días. Y eso refleja un poco cómo funcionamos, ¿verdad? En la región, que muchas tomas de decisiones se hacen desinformadas o descontextualizadas, ¿verdad? Si se tomara en cuenta la opinión de otros tomadores de decisiones, como son también todos estos funcionarios, de seguro la decisión sea otra. Pero excelente que también hayan podido movilizarse todas estas personas que están trabajando, porque efectivamente, como dices, es un CIPINA vivo y es lo que uno esperaría, digamos, que el sistema responda cuando requiere, digamos, se requiere del sistema, ¿no? Eh, con este tema de la participación de la sociedad civil, ¿qué otros actores participan digamos, que no son instituciones públicas? Bueno, por ejemplo, que si está la academia, aunque sea institución pública, la academia pública privada, no sé cómo funciona ya. El tema de si están otras instancias, digamos, empresarios, o si hay sindicatos, y también la participación de las personas menores de edad, si ellos tienen un espacio ganados o un espacio, digamos, de qué manera participan estos otros actores, además de las ONGs, ¿verdad? Sí, en términos del diseño institucional, las ONGs o los representantes de sociedad civil que tienen que ser propuestos por sociedad civil y hay una convocatoria pública donde uno tiene que postularse con documentos legales y demás, con el aval de una organización y es elegido o somos elegidos por todo el sistema, es decir, presidencia, 32 gobiernos estatales y además que tienen que elegir a las y los representantes, ¿no? De sociedad civil por el currículum y demás. Pero también forman parte del sistema la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que sería al mismo tiempo la presidencia del Poder Judicial, la presidencia del Poder Legislativo, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, están también otras instancias del Estado mexicano como invitadas, como el Consejo Nacional para Prevenir las Adicciones y demás, ¿no? Perdón, sí, las adicciones y el para prevenir la discriminación. Pero hay un factor importante acá y es cómo logramos que participe el mundo empresarial, que son invitados, no tienen, digamos, voto, pueden ser escuchados y escuchadas. Esto cambia en cada entidad federativa. Por ejemplo, hay entidades con mucha más fuerza del mundo empresarial como Chihuahua o Nuevo León, y ahí tienen un rol fuerte, pero no, por ejemplo, en el centro o en el sur del país. Y niños y niñas no logramos en aquel tiempo, en 2014, que entraran en el marco del diseño que fue propuesta de sociedad civil, pero la visión adultocéntrica no permitía en ese momento. Entonces, posteriormente, particularmente hacia 2017-18, logramos acuerdo ya en el sistema para crear consejos consultivos. Y esos ya han ido avanzando en varias entidades federativas.
el federal es el más sólido, y lo que hemos ido construyendo, impulsado por sociedad civil, son lo que llamamos diálogos intergeneracionales. Entonces, Tejiendo Redes Infancia, en la pandemia, impulsó las acciones virtuales con diálogos intergeneracionales, involucramos al CIPINA México y ya lo institucionalizó. Entonces, ahora ya muchas de las acciones que hace son intergeneracionales a través de vías virtuales, en dos sentidos: por protección y seguridad para no trasladar a los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo permite con mayor facilidad alcanzar todo el territorio donde haya acceso a Internet para que puedan participar activamente. Entonces hay bastantes espacios, y prácticamente todo lo que va haciendo el CIPINA ahora involucra la voz de niños, niñas y adolescentes. Aclaro, no votan, no toman decisiones, porque son espacios consultivos todavía. Y estamos ahora buscando que eso también tenga un correlativo en las organizaciones de sociedad civil, porque esa es un poco la paradoja. Lo logramos ya en el sistema nacional con el gobierno, pero nuestras organizaciones no tenemos la gran mayoría consejos consultivos de niños y niñas, o no son parte de nuestra gobernanza. Entonces, regresando a la lógica del sistema, se trata de cómo vamos empujándonos mutuamente para que esto pueda llevarse a un alto estándar como tal. Y sobre una precisión, Virginia, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA está en la Secretaría de Gobernación, como el Ministerio del Interior. El sistema DIF, que forma parte, pero es el Sistema de Protección Especial o la Restitución de Derechos, está en la Secretaría de Salud y se rige por la Ley de Asistencia. El presidente, en su mirada vieja y de regresión de derechos, plantea que se duplican funciones del CIPINA con el DIF, y por eso habla de fusionarlos, lo cual sería destruir, ¿no?, al CIPINA. Afortunadamente hemos logrado frenarlo, pero seguimos con el riesgo en el próximo mes de septiembre. A mí me surge la pregunta con respecto a la independencia o la descentralización o de concentración de funciones, porque digamos, obviamente es como el tema de las políticas universales, ¿verdad? Digamos, el gobierno central, ¿no? Define, da las pautas, pero hay independencia de independencia de funcionamiento y de inversión, etcétera, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, mira, hay dos planes. Como somos una república federal, la ley general, que para eso tuvimos que modificar el artículo 73 constitucional en 2011, y también logramos incorporar el interés superior de la niñez en aquel tiempo, antes de esa época, todo lo que tenía que ver con niños y niñas se consideraba derecho privado o derecho familiar. Y entonces teníamos 32 leyes estatales, todas malísimas, que no reconocían a niños y niñas como sujetos de derecho, sino literal, como objetos de propiedad familiar. Hacer la ruptura paradigmática con la reforma constitucional permitió que se creara la ley en 2014. Y voy a los dos planos. Entonces, la Secretaría Ejecutiva es un órgano desconcentrado en la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior. Y así lo diseñamos porque el acuerdo federal en una república lo articula la Secretaría de Gobernación. Entonces, hablar de los derechos de niños y niñas como un asunto de gobernabilidad democrática implicaba que estuviera en gobernación o en el Ministerio del Interior, y por supuesto no en el DIF o en la asistencia, porque era regresar solamente a que niños y niñas fueran atendidos por el Estado solo cuando requerían asistencia, y que esa es la gran ruptura que tenemos. Bueno, México tiene una larga tradición del sistema DIF en un uso político electoral, pero también en la conocida primera dama que América Latina sigue arrastrando. Y entonces, esta es la visión familista vieja que todavía en algunos lados pervive, y en la autonomía que tienen las entidades federativas. Cuando tradujeron las leyes estatales, 10 de esos estados dejaron al CIPINA o la Secretaría Ejecutiva dentro del sistema DIF, pero con autonomía en la gran mayoría. Y eso ha permitido que caminen, que operen, con algunas limitaciones, pero avanzan. Y durante en los últimos años fuimos sacando a estas secretarías ejecutivas del DIF para llevarlas a las secretarías de gobierno de cada entidad federativa. Entonces, ese es nuestro gran desafío que ahora tenemos. Por ello es que tienen presupuesto muy pequeñito, porque son en realidad equipos especializados, tienen autonomía de decisión, aunque sean parte de los, en este caso, de gobernación o del Ministerio del Interior,
y pueden administrar el poco recurso que tienen para viajar, para coordinar reuniones, para ejecutar o acompañar acciones. Otra pregunta, igual invito a las personas que están presentes si quieren levantar la mano y sumarse a conocer un poco más. Aprovechamos que esta oportunidad de tener aquí a Juan Martín directamente y como gran experto del sistema en México y que ha estado acompañando y liderando muchos de los procesos. Cuando hablamos de la lógica sistémica, ¿de qué manera en México, o si es que se hace o no, se articula los sistemas, el sistema de protección integral con el sistema de protección social o con otros sistemas? ¿Existe es dinámico, es forzado, es difícil? No sé, ¿cómo se articula? Sí, ha sido un proceso. Lograr el sistema como tal, integral, fue un literalmente largo proceso de negociación. En 2011, que logramos la reforma constitucional, la primera idea del gobierno en aquel tiempo, un gobierno del presidente Calderón y de su esposa, la primera dama Margarita Zavala, era fortalecer al sistema DIF. Y fue una batalla para ayudarles a entender y literal tirar una ley que habían pactado con el partido, el PRI y el PAN, habían pactado una ley en 2012 para fortalecer al DIF después de haber hecho la reforma constitucional. Entonces fue un poco irónico que en aquel tiempo la Red por los Derechos de la Infancia en México, que me tocaba dirigir, hiciera una gran movilización nacional para oponerse a una ley de derechos de infancia. Entonces era como de cómo explicamos que una red de derechos no quiere una ley de derechos de infancia, pero era explicar que no era lo que necesitábamos, porque era repetir la misma historia de un sistema asistencialista, una visión familista, y logramos tirarla afortunadamente en 2012. Trabajamos fuerte con UNICEF, con los gobiernos territoriales a nivel municipal y estatal, con una campaña que definimos en 2012 como 10 por la infancia, que eran 10 puntos estratégicos para la garantía de derechos, y el primer punto era el Sistema Nacional de Protección Integral. Así es que nos dedicamos 2 años a hacer literalmente labor de convencimiento con gobiernos estatales, muchos gobernadores, sistemas DIF y por supuesto con aquel tiempo la directora de DIF nacional, y ahí personajes como Rosa María Ortiz, Sara Oviedo, Jorge Cardona, Norberto Lipsky, que nos acompañaron, hicieron viajes, estuvieron dialogando con muchos actores políticos para hacerles notar esto que tú explicabas. O sea, el sistema se articula, pero el DIF seguía teniendo su función muy importante, o sea, no se le quitaba presupuesto, no se le quita relevancia, al contrario, se le descargaba de responsabilidad y logramos ese acuerdo político para que surgiera. Entonces, el sistema DIF, que es el de restitución de derechos o que algunos le dicen sistema de protección especial, en realidad sigue teniendo un rol muy importante. Y ahora, en términos de diseño, como lo armamos, es que las reuniones nacionales del sistema se descomponen a partir de, o sea, se articula a partir de comisiones. Entonces está, por ejemplo, la Comisión Nacional de Secretarías Ejecutivas. Entonces, los funcionarios de cada secretaría ejecutiva del país se reúnen mensualmente para dar seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos de Niños y Niñas y las metas que tienen, ¿no? Pero además hay comisiones. Trabajo infantil, violencia, primera infancia, estrategia de prevención del embarazo adolescente, no sé si mencioné justicia para adolescentes, bueno, hay un montón de comisiones y se repiten en los estados según se necesite. Pero aparte, el sistema DIF tiene la reunión nacional de procuradurías de protección de niñez que se dan en el marco del sistema. Se reúnen para específicamente la restitución de derechos y también tienen que cumplir el programa nacional de derechos humanos de niños y niñas. Entonces, forman parte del sistema y cuando se convoca el sistema, va todo mundo, vamos, y ahora ya son híbridas. Entonces, esto permite un espacio muy, muy rico y aunque son entre comillas ejecutivas, porque ya se acuerda mucho previamente, sí es un espacio político de visibilidad, de acuerdos y de dar saltos en los procesos de construcción de agenda. ¿Y en qué estado están ahora? Digamos, ¿cuál es la situación hoy en día? Digamos, comentaste de que
si bien se paró, ¿verdad? La iniciativa del presidente, ¿verdad? En desmantelar los IPINAS y que en estos momentos, no, bueno, se para, pero no, o sea, ahí está, siempre presente, digamos, ¿cuáles son las acciones de cara de ahora en adelante, digamos, en qué cosas hay que reforzar o qué están reforzando ustedes, tanto a nivel país como a nivel de la región? Porque sé que, como decía, el viernes está el lanzamiento y se viene el foro de los IPINAS, ¿verdad? Donde se pone la acción, digamos, más regional también para ver cómo los sistemas se fortalecen y no se debilitan. Tal vez si nos cuentas un poquito por ahí. Sí, mira, desde que llegó este gobierno con la idea de eliminar al CIPINA, lo que buscamos fue acercarnos a todos los que fueran posibles tomadoras y tomadores de decisión para explicar o actualizarlos, ¿no? Muchos de ellos ya lo conocían. Incluso el propio presidente de la República había firmado con nosotros y a mí me tocó personalmente estar con él conversando y explicando lo que significaba el CIPINA en su casa el 30 de abril de 2018 y firmó 9 compromisos por la infancia. Entonces, tratamos de volver a insistir en el cumplimiento de esos acuerdos, pero para nosotros lo prioritario es que el sistema funcione. Entonces, en ese tiempo, encargado de la Secretaría Ejecutiva, el secretario ejecutivo Ricardo Bucio, en ese tránsito de gobierno entre 2018 se mantiene y lo logra solo hasta febrero de 2021, cuando ya era insostenible mantenerse. Y se queda una persona encargada de despacho, Constanza Tor, que ha sido súper sensible al tema y que su tarea ha sido que funcione el CIPINA ya con menos presencia pública y menos rol político público, pero sí en la operación. Entonces, el acuerdo es, el CIPINA no es una oficina en gobernación. El CIPINA son 32 entidades, 2000, bueno, más bien 1800 municipios que tienen sistemas municipales, y entonces hemos insistido en que el CIPINA vive si se está haciendo en el territorio. Y eso ha significado seguir trabajando, las comisiones se reúnen, y desde que está el presidente, él no ha asistido a ninguna de las sesiones que por ley está obligado cada 6 meses a presidir. Durante 2 años fue la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y desde que salió ella para irse al Senado y regresa, y ahora está Adán Augusto López, no se ha sesionado como tal, están en incumplimiento de ley. Pero aunque sea un incumplimiento de la ley, se puede omitir o no esperar ello porque el CIPINA sigue funcionando en los estados. Los gobiernos estatales siguen sesionando, muchos gobernadores están asumiendo la responsabilidad y los presidentes y presidentas municipales. Contamos con tu participación el 17 de mayo moderando una mesa de secretarías ejecutivas muy activas. Y solo como anécdota decirte que ese foro del 17 de mayo que surgió como en este contexto de hablar qué es el CIPINA, cómo está y de hablar de que está vivo, que era originalmente 2 horas de conversación, terminó en una jornada de 7 horas y media, porque era tal el tema de participar, de queremos hablar tal, que armamos 2 mesas de secretarías ejecutivas, una de autoridades locales, otra de procuradurías de protección, una de niños, bueno, de adolescentes y jóvenes, 2 de organizaciones, o sea, 7 horas y media de jornada, más de casi 13,000 personas interactuando en el canal de televisión de Olin, en redes sociales con el hashtag Cipinas son derechos, y sigue vigente todo este ánimo y demás. Entonces, precisamente en ese contexto, como lo comenté creo en algún momento, en 2014 logramos la ley, 2015 instalamos el CIPINA México, con acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Derechos de la Niñez. 2017 organizamos el primer foro interamericano de sistemas nacionales de protección para literalmente dialogar con el continente, qué están haciendo con sus sistemas, cómo los acercamos al enfoque de derechos y bueno, hablando de lo que en México hacíamos. Y eso logró después en Uruguay, después en Paraguay, avances en República Dominicana que no se lograron concretar y que ahora regresamos a México y el próximo 9 de junio, que es el Día de la Niñez en el continente americano, vamos a lanzar o vamos a presentar públicamente el cuarto foro interamericano de sistemas de protección, que representa un gran avance porque estamos empujando procesos híbridos
como los foros que se han estado realizando. Van a tener participación muy, muy fuerte los adolescentes que ya están teniendo ahora preparando su agenda, y los diálogos intergeneracionales están participando gobiernos, expertos y expertos internacionales. Y aunque el día 23 de septiembre estaremos en Nuevo León, en el norte de México, con un evento presencial, en realidad en paralelo se estará realizando varios eventos como estos que hemos estado realizando, y acciones híbridas o virtuales que darán cuenta de cómo se está viviendo los CIPINAS en la región. Cierro este apartado diciendo que cuando hablamos de CIPINAS vivos, es que cada CIPINA tiene un diseño según el país lo necesite. No hay recetas, no tiene que ser un estilo, un acrónimo. Los criterios que establece la Observación General número 5 es mecanismo de coordinación de alto nivel de política pública, especializado, participativo, y obviamente la experiencia nos dice que entre más gobernabilidad democrática tenga con muchos actores y integrantes del Estado mexicano en su conjunto, mucho más éxito. Y es un poco lo que estamos apostando con estos foros. Muchas gracias. El foro es entonces, el lanzamiento es el viernes y el foro es en septiembre. Efectivamente, 9 próximo de junio, Día de la Niñez en las Américas, será el lanzamiento, lo estamos haciendo a propósito, y el día 23 de septiembre será el encuentro híbrido, presencial y virtual, en Nuevo León, en el norte del país. El lanzamiento tiene también, supongo que como objetivo, mantener el tema en el ambiente, ¿no? Los medios, impresión social, un poco todo eso, ¿no? Exacto, sí, sí, de hecho, o sea, nosotros estamos ahora literal en un proceso de mostrar, en el caso de México, un CIPINA vivo. Tuvimos el foro y la jornada muy rica el 17 de mayo. El próximo 26, si no cambio la fecha, tenemos la reunión nacional de representantes de sociedad civil en el CIPINA. Los representantes federales, o digo a nivel nacional, los que somos parte del Consejo Consultivo, en los 32 entidades federativas, más de 100 representantes de sociedad civil nos vamos a reunir en un diálogo institucional para hablar de cuál es nuestro rol, lo que estamos haciendo y cuáles son los desafíos, en una jornada también muy larga y muy rica. Tenemos este foro que más bien el anuncio del foro, del cuarto foro interamericano, que va a detonar también procesos en México y en la región. Así es que va un poco en esta ruta. Ahorita voy a leer algo que está preguntando el compañero Pablo. Él es investigador de la Universidad Nacional y también trabaja con el INEI, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional. Dice, mi internet está fallando mucho, entonces formulo una pregunta por aquí. En Costa Rica, nuestro sistema de protección tiene fallas en todos los niveles. A nivel local, la amplia mayoría de asociaciones de desarrollo no cuentan con su comité de niñez y adolescencia. A nivel municipal, todavía la mayoría de cantones no cuentan con políticas de niñez y adolescencia, ni especializado. A nivel regional no tenemos estructuras y a nivel nacional hay problemas de gobernanza. Frente a este escenario de problemas estructurales, ¿cree usted que una vía óptima de mejora sea la reforma de ley? Sí creo, y lo digo obviamente con el respeto, porque no conozco con detalle ni el marco normativo ni la operación exacta del Patronato Nacional, pero la experiencia que estamos mirando en toda la región es que sí es necesario meterse reformas de ley, pero no una reforma de ley copia y pega de algo, ¿no? Sino tiene que ser un proceso nacional de una larga conversación sobre los criterios que establece la Convención. Además, ya desarrollamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre los sistemas nacionales de protección, que es una excelente guía. Tampoco da una receta de un diseño único, sino las características. Están también los documentos de trabajo que hemos construido con los gobiernos y con las organizaciones de niños y niñas en estos 3 foros interamericanos previos que están disponibles en línea. Así es que creo que la experiencia última, la de Chile, es un buen ejemplo también. También son los últimos que llegan en la región a su ley. También Panamá hace poquito lo hizo. Pero creo que la clave está en que se mire un sistema
que se entienda que esto requiere un mecanismo de coordinación y gobernanza de alto nivel, que tiene que ser sociedad civil y niños y niñas partícipes, y el gran desafío es superar el paradigma familista. Y lo digo con respeto. Desde fuera, Costa Rica se sigue viendo atrapado en un paradigma de asistencia y familista. Un debate similar se da en Colombia con el Instituto Nacional de Bienestar, que es sí con avances importantes en derecho, pero siguen atrapados en esos paradigmas. Yo suelo ironizar y jugar un poco con la idea de que si hay primera dama, hay paradigma familista y asistencial. Cuando empecemos a dejar atrás el modelo de las primeras damas como las que definen los temas de infancia, es que estamos avanzando en una visión de sistema. Un poco en la línea de Pablo, bueno, él pregunta dónde se puede tener acceso a ese informe. Nosotros lo tenemos y lo vamos a compartir, Pablo. Bueno, nosotros estamos desde hace ya varios meses en un proceso amplio, muy interesante en el marco del Núcleo de Trabajo en Violencias, que es un espacio de articulación de instancias de sociedad civil, academia, en algunas instituciones públicas, algunos profesionales independientes, adolescentes, jóvenes activistas y algunas agencias del sistema participaban en su momento la Defensoría. Y entonces convocamos en el marco del Código de Niñez y Adolescencia en un momento la reforma del código para probar un poco porque hay deficiencias, muchísimas, estructurales y otras que son muy evidentes de coordinación y de articulación. Nunca bajan las informaciones o no sube lo que tiene que subir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se evidenció que efectivamente, digamos, el código tiene problemas de implementación porque hay problemas que se han complejizado y requiere actualizarse. Cuando se hizo fue, en estos momentos, fue en el 1996 que se adoptó. Y luego, y ahí fue donde se creó el sistema, y luego hay problemas principales de coordinación, de la rotación de personas, de la falta de capacitación, la falta de visión sistémica, ¿verdad? Y la falta de liderazgo muchas veces, ¿no? Entonces, y en estos momentos llevamos ya un segundo proceso en donde sí estamos trabajando la reforma del código para presentarla pronto. Bueno, ya llevamos desde diciembre, desde octubre trabajando este proceso amplio y participativo. Y el 13 y el 22 son jornadas para discutir el sistema. Obviamente, porque creemos efectivamente que es un tema necesario de visualizar su reforma, pero requiere una discusión amplia y seria y profunda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pero todos estos elementos que nos das, pues es de suma importancia. Ahí entonces, con mucho gusto, perdón, Pablo y Juan Martín, que te agradece mucho la respuesta, Pablo. A ver. Y entonces en ese sentido, tal vez cómo han resuelto ustedes en México y este tema de la coordinación y la articulación, digamos, de los niveles, si es eficiente, si ven que, bueno, siempre todo es posible mejorar, pero cómo han podido facilitar, digamos, o dinamizar esa coordinación y esa articulación. Un elemento que no sé si es correcto, creo que el establecimiento de secretarías ejecutivas distribuidas, ¿verdad? En el país, creo que eso y con el compromiso, digamos, para su implementación y con algo de presupuesto, eso facilita que no está sujeto simplemente a la voluntad de un poco de las instituciones. Entonces, tal vez si nos comentas un poquito de esa parte, cómo o qué sugieres o cómo qué les ha funcionado a ustedes en ese sentido. Claro. Fíjate que en el caso mexicano, el diseño del Estado mexicano, por su conformación histórica y política, ha sido fragmentado. Entonces, por ejemplo, para ilustrar, el sistema de educación tiene sus propios datos que no se cruzan con el sistema de salud o el de bienestar o el de trabajo. Entonces, sabemos cuántos niños y niñas hay con discapacidad porque los levanta estos datos salud, pero al mismo tiempo no sabemos cómo están en educación.
Y entonces, esta fragmentación lo coloco porque eso ha sido nuestro mayor desafío a la hora de diseñar el CIPINA y que funcione, porque la resistencia institucional e histórica es actuar de manera fragmentada. Y ahí es el rol de las secretarías ejecutivas, que es un rol claramente político, y lo que buscamos animar es que el perfil de la o el secretario ejecutivo sea una persona de confianza del gobernador o del presidente en turno o gobernadora, para que pueda realmente escuchar a esta persona y haga esta tarea de diálogo político. Eh, no es sencillo, ahí tenemos como es irregular en términos de los perfiles, porque pueden tener mucha confianza con el gobernador o gobernadora, pero no tener enfoque de infancia. Entonces ha sido como un proceso, ¿no? De acompañamiento, de inducción, de mantenernos. Y ahí sociedad civil ha tenido una tarea muy importante de diálogo permanente con todos los actores políticos. Y hay una cosa que después vimos y ahora con la defensa del CIPINA fue muy evidente, y es que todos y todas aquellas funcionarios que entran al CIPINA, podría decir casi la totalidad, terminan con el paradigma de infancia en los ojos, y después, no importa dónde se encuentren, facilitan el trabajo de articulación. Entonces, eso ha hecho que el CIPINA cada vez tenga mejor funcionamiento, porque muchos de los funcionarios que en alguna administración estuvieron al frente ahora están en otros lugares, o se fueron al Poder Judicial o al Legislativo y demás. Entonces, se ha permeado esta mirada del enfoque. Y lo digo bonito y romántico, no es tan sencillo, porque aquí no hay que olvidar que nuestros países tienen una cultura política muy pobre de diálogo. Entonces, a veces juega mucho que hay un cambio de grupo político, del color del partido, y entonces nuestra batalla hasta ahora, afortunadamente más o menos positiva, es evitar que se asocie el CIPINA como con una administración o un partido político, sino como una acción de Estado y sobre todo de sociedad civil. Y eso ha permitido que se mantenga en el tiempo. Pero sí hay que hacer mucho, mucho diálogo político. Es desgastante porque cuando, particularmente a nivel municipal, cada 3 años cambian los gobiernos, el que llega tienes que hacer labor de explicarle que no es del partido anterior o de la persona anterior, sino es un asunto que viene de mucho tiempo, que la ley y tal, y hasta que lo asumen. Entonces es muy cómico y casi chistoso que el próximo gobernante o presidente municipal usan la primera reinstalación del CIPINA. Entonces, cada 3 años a nivel municipal tenemos la primera reinstalación, porque es como la primera vez para ellos, pero en realidad el tema es que funcione, ¿no? Pero bueno, es parte de la cultura política de lo que hay que enfrentar y que es un tema cotidiano. No es sencillo mantener la articulación cuando el diseño del Estado mexicano es fragmentado. Cada vez que tiras algo se me ocurre un montón de cosas de preguntas. Esto nos va a llevar como a toda la noche. ¿Cómo se construye, digamos, el CIPINA funciona y responde a una agenda de niñez y adolescencia acordada, ¿no? Ustedes tienen, supongo, ¿no? Ustedes tienen una política de nacional o estatal o federal, no sé cómo sería, de niñez y adolescencia. ¿Tienen un plan de acción o tienen una agenda qué es lo que o es cada secretaría ejecutiva hace su estudio, su diagnóstico y responde a cómo funciona esa parte? Me parece interesante. Sí, Como, desde la ley establecimos que se tenía que tener un programa nacional de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Este como tal programa nacional se construye de manera colectiva, nos tardamos casi 2 años en construirlo, se aprobó por todos los integrantes del sistema, presidencia, gobiernos estatales y demás, y tiene vigencia de 4 años. Entonces, de 2018 a 2024 tenemos el programa nacional. Y todas las secretarías ejecutivas estatales están en la obligación de aplicar y cumplir con ese programa, de acuerdo a su realidad geográfica, cultural, política, económica, de tal suerte que cada sistema estatal decide qué componentes del programa nacional va a implementar en su plan de acción estatal. Entonces, el programa nacional es para todo el país, que se va a ir construyendo con lo que aporten los diferentes estados
de la República. Y precisamente para traducir ese programa son las comisiones temáticas, como mencioné varias, adolescentes en conflicto con la ley, embarazo, prevención de embarazo, trabajo infantil, violencias, por mencionar algunas. Entonces, estas comisiones instrumentan las metas del programa, que a su vez se alimentan de las acciones estatales y municipales, y vamos midiendo. Y aquí uno de los roles importantes de sociedad civil es el monitoreo, en términos no solo de que se cumpla, sino la calidad de las acciones. Y aunque cuando hablamos de somos parte del sistema y trabajamos muy de cerca con funcionarias y funcionarios, seguimos siendo bastante críticos a la función del Estado, a los vacíos, a los temas que no están cumpliendo. Y sin generalizar, porque esto cambia mucho, creo que hemos logrado cierto nivel de madurez política para que se entienda que no es un asunto personal o partidista o electoral. O sea, sin importar quién esté al frente, tiene la obligación de cumplir con ese mandato y nosotros como sociedad civil de insistirlo. A veces de manera más elegante, a veces mucho más ruda, me refiero de notas de prensa, denuncias públicas o demás, pero el tema es que al final se tiene que cumplir con lo que ya está establecido en la ley, en el programa y en los programas estatales. Gracias. Te voy a leer otra pregunta de Pablo. Dice, uno de los problemas serios en Costa Rica es la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto, por otra parte, tenemos evidencia de que la educación a familias sobre crianza positiva ayuda a reducir esta violencia. Entonces, dado esta necesidad de oportunidad de trabajo más con las familias, ¿podrías precisar cómo comprende usted la relación infancia-familia y qué recomendaciones puede darnos desde su experiencia? Sí, gracias, Pablo. Nosotros, por ejemplo, para contarles, en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en 2014 no logramos incorporar la prohibición explícita del castigo corporal. Los grupos de ultraderecha que tenían cierta fuerza eh, impidieron esto, igual los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo era el sistema, entonces dejamos pasar esto y posteriormente logramos las reformas. Entonces, logramos precisamente hasta 2020 que se pudiera avanzar en la prohibición explícita del castigo corporal. Obviamente no en un sentido punitivo, sino de política pública para estimular la crianza positiva. Que regreso a estos temas de que son muy bien en papel y discursivamente, pero no en la práctica. Entonces, no tenemos presupuesto específico para una política de fortalecimiento familiar. De hecho, no existe. Tampoco existe presupuesto específico para hacer este tránsito en las prácticas tradicionales de crianza hacia crianza respetuosa o positiva. Mucho se empuja desde sociedad civil, alianzas que logramos con medios de comunicación, pero ahí el gobierno como tal no tiene una práctica sólida. Ahora, creo que sigue siendo desafío, lo comenté en algún momento, que las propias familias puedan cuestionarse el paradigma feminista y de que los niños y niñas son objetos de propiedad familiar. Tenemos en toda la región, y México no es la excepción, un grave problema de separación familiar conflictiva, y entonces los niños y niñas terminan siendo el objeto de la disputa. Y así como se pelean la casa, el auto, las mascotas, los niños y niñas como objetos de propiedad familiar están en medio de esas disputas. Y puede ser con conflicto legal o no, pero los niños y niñas todavía en general no son considerados personas con equivalencia humana. Sí, seguimos teniendo esa visión familista. Y creo que las familias en nuestra región tienen no solamente el desafío, sino la obligación de transitar hacia familias democráticas, que además, hay que decirlo con mucha precisión, está directamente vinculado con la construcción de ciudadanía y personas más implicadas en la realidad de sus países. El voto, la participación en comités vecinales, elegir presupuestos, y en eso tenemos muy poca participación ciudadana porque desde niños y niñas no nos enseñan eso, al contrario, nos castigan por hablar, nos castigan por tener un rol activo, y eso es parte de lo que tenemos que modificar precisamente pensando en un sistema. Entonces, el cambio cultural va a ser un poco largo. Comentarles que en el Programa Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en México, el punto número 9, la estrategia número 9, es precisamente el cambio cultural. No solamente en el castigo corporal, sino en muchos otros componentes adultocéntricos, machistas, que tendríamos que ir avanzando y superando paulatinamente.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín. No sé si alguien más de las personas que nos están acompañando les gustaría hacer alguna pregunta adicional. Ya vamos en los últimos 15 minutos. Ya creo que Juan Martín requiere un descanso, ¿no? No te hemos dejado. Eh, Pablo, adelante. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Súper. Bien. Sí, es que el internet me estaba fallando, me ha sacado 2 veces, entonces dije, voy a hacer un último intento para poder verles, pero bueno, muchas gracias Juan Martín, súper interesante tu intervención y las preguntas y gracias Vicky por el espacio porque estamos creo en un momento en nuestro país de discusión donde por un lado digamos, tenemos los enfoques de protección integral, ¿verdad? Mientras que por otro lado, me parece que la tendencia del actual gobierno, hay conflictos al interno del gobierno, pero que la visión dominante es la del autoritarismo familiar, ¿verdad? En este contexto, Costa Rica está en proceso de formulación de su política nacional, ¿verdad? Que están planteando posiblemente para 12 años o una cosa así, ¿verdad? Em, y bueno, uno de los elementos que en mi opinión está ausente, ¿verdad? En esa política nacional es esta visión más estructural del Sistema Nacional de Protección Integral. Y pareciera ser una política, ¿verdad? De un conjunto de acciones micro, pero todavía con esa falta de visión, digamos, más estratégica, más amplia, más nacional, precisamente de derechos de niñez y adolescencia. Precisamente en un contexto donde, por ejemplo, hay fuerzas conservadoras que presionan desde este paradigma familista que has mencionado varias veces, para que se disuelvan varias de las instituciones, por ejemplo, la institucionalidad relacionada con mujer, la institucionalidad relacionada con adultos mayores, la institucionalidad relacionada con infancia, y crear lo que ellos denominan un ministerio, un gran ministerio de la familia, llaman ellos, ¿verdad? Rector en esta materia, y que más bien se olvide de la especialización y en este familismo subsuma, digamos, a todos estos diferentes sectores y sus particularidades y necesidades específicas y también sus derechos particulares. Entonces, trato de pintarte como un poco del contexto complejo que estamos para, desde esta experiencia que veo que has tenido muy rica, ¿cómo visualizarías el posicionamiento, digamos, de sectores como las organizaciones no gubernamentales, el sector académico y otros frente a este proceso de la formulación de una nueva política nacional que por un lado es una oportunidad y por otro lado es un riesgo, ¿verdad? En esta, digamos, discusión o debate entre distintos paradigmas. Sí, fíjate que esto, Pablo, que planteas es lo que estamos teniendo en la región. Hay un intento de regresión. Estamos en una región polarizada. Y ideológicamente la estrategia del péndulo funciona. O sea, no es fortuito. Los grupos o las élites políticas les conviene la polarización porque en esa polarización ya no hay debate, ya no hay derechos, sino solo emociones. Y creo que nuestro desafío es precisamente salirnos de esa narrativa y regresar y colocar en el centro las obligaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, las obligaciones que tienen nuestros marcos constitucionales en la región. Prácticamente todas las constituciones en América Latina reconocen a niños y niñas como sujetos de derecho y desde ahí tendríamos que estar colocando el interés superior y demás, ¿no? Es decir, tendríamos que en nuestra narrativa hacer un llamado al cumplimiento de los estándares internacionales y no a las ocurrencias o a estas visiones familistas. Creo también, y ahí el rol que puede tener sociedad civil puede jugar varios roles. Esta técnica del policía bueno y el policía malo funciona, o sea, es decir, en nuestro proceso en México nos repartimos explícitamente quién le tocaba ser un poco los que eran más duros o éramos más duros en la narrativa y quiénes eran los negociadores o negociadoras, ¿no? Y ahí los organismos internacionales como UNICEF juegan un rol muy importante. Precisamente les toca ser más los negociadores, recordar los estándares internacionales, las recomendaciones que tiene en este caso Costa Rica del Comité de Derechos del Niño y la mirada internacional. Ayer aquí en esta conferencia de RightCon, bueno, estuve en un panel donde estaba la vicepresidenta de Costa Rica
Me pareció su narrativa muy avanzada, muy interesante. No sé si esto sea coherente con el planteo de gobierno o demás, pero también es importante encontrarse personajes claves. Y sin solamente por lo que escuché, pero si existiera algún tipo de coherencia en su narrativa, creo que puede ser una buena aliada porque entiende claramente los temas de exclusión de afrodescendientes, de mujeres, y no le sería muy complicado entender el adultocentrismo y quizás buscar un acercamiento con ella o personas cercanas a ella podría ayudar. Y lo otro que lo mencioné, pero insistiría, es el soporte internacional. Ayuda mucho para abrir puertas, para recordar que como México, Costa Rica o nuestros países no están aislados en una burbuja y que hay estándares internacionales, hay comparativos internacionales donde tendríamos que estar en mayor altura. Así es que creo que para ustedes sería muy oportuno en este debate nacional acercarse al proceso del Cuarto Foro Interamericano, porque ahí hay bastante riqueza e involucrar a las autoridades responsables en esta tarea para que puedan mirar, ¿no? Darse cuenta que hay otras formas de hacerlo y que incluso si eso representa algún tipo de competencia, espíritu nacionalista, lo que sea, pues lo hagan de la mejor forma en los más altos estándares. Para quienes quieren ver lo del lanzamiento del foro y todo eso, vamos a ponerlos en la página y en las redes sociales, así que ahí pueden acceder porque va a ser transmitido, ¿no? Entonces, es abierto un poco para quienes lo deseen. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que aquí dejas como muchas... a mí me gustó mucho la exposición porque nos da muchas ideas. No sé si Pablo lo piensa así, pero y los compañeros que han estado, hay algunos planteamientos que ustedes tienen que me parecen muy interesantes para retomar aquí en la discusión. Y, bueno, y agradecerte todo el tiempo, ¿verdad? Y toda esa detallada explicación y contextualización de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo y cómo fue que llegaron hasta donde están, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, agradecerte enormemente. Vamos a seguir de todos modos coordinando y seguimos trabajando juntos en este tema y en otros. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario hacia Juan Martín. Bueno, no sé si puedo aprovechar Dale, porque dale. me, me quedan muchas ideas, perdón, pero son muchos temas que tal vez uno quisiera tener más oportunidad. Justo en estos días, y vos sí dijiste algo muy interesante y es, digamos, incluso las diferencias que pueden haber entre figuras de gobierno, ¿verdad? Porque si comparamos el discurso de la vicepresidenta, creo que te refieres a Mari Munive, la vicepresidenta y ministra de Salud, versus el discurso que maneja el presidente de la República y otras de las personas y los sectores con los que se relaciona, vas a ver que hay diferencias muy marcadas al interno de gobierno, ¿verdad? Creo que mi interpretación es que la única razón por la que ella sigue ahí es porque como ella es electa popularmente, no la puedes pedir, ¿verdad? Los dos vicepresidentes son por ley los únicos que él no puede, digamos, despedir, ¿verdad? Libremente de sus cargos de confianza. Digamos, el discurso de derechos no es coherente con lo que está pasando, ¿verdad? En estos días se acaba de revelar información de que se están recortando cientos de miles de becas escolares, en preescolar, primaria, secundaria, que son fundamentales para las familias más pobres, y que se están recortando miles de cupos en la red de cuidado y desarrollo integral, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? Hay algunos discursos o hay algunas apelaciones, digamos, a derechos o a la familia, ¿verdad? A la importancia de la niñez, ¿verdad? Como ese futuro que nunca llega. Pero por otro lado, en la práctica, estamos viendo una actitud recortista muy violenta, ¿verdad? Según la Contraloría General de la República, se acaba de dar el presupuesto más bajo en los últimos 10 años en materia de educación, que violenta la constitución política que exige que sea por lo menos el 8% del producto bruto, ¿verdad? Entonces, creo que eso no es nuevo para vos ni para América Latina, ¿verdad? Esas contradicciones internas, pero quería decirlo porque es parte de esas contradicciones internas y me gustaría, pues, escuchar tus comentarios al respecto. Sí, tenemos una tendencia, lamentablemente, en toda la región, diría en el mundo, pero específicamente en América Latina,
pues lo que ustedes conocen y habrán escuchado mucho de las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado, y que discursivamente, porque estamos en la era de la posverdad, o sea, el señor Trump es un poco como el ejemplo triste, pero pese a la realidad, a los datos, las y los políticos, y no importa el color político que refieran, de izquierda, derecha o lo que sea, usan la posverdad y la mentira y el manejo de emociones como su discurso público. Y eso está extendido. Debo decir, incluso además hay empresas de consultoría política que se dedican explícitamente a ello. Por otra parte, tenemos como evidencia y como herramienta los datos. El discurso de sociedad civil puede ser más fuerte con datos y con evidencia, y puede ser mucho más sólido con voces internacionales. Entonces, las voces internacionales pueden decir lo que ustedes a nivel nacional tienen más dificultad para decir. ¿Han oído esa expresión popular de nadie es profeta en su propia tierra? Así aplica. Entonces, una voz internacional, los expertos internacionales, pueden decir lo mismo, siempre lo dicen más elegante, más diplomático, y tienen más posibilidad de ser escuchado que lo que ustedes digan a nivel local. No quiere decir que no se diga, pero ayuda, ¿no? Los datos son muy importantes, pero el dato convertido en hecho político. O sea, es decir, lo que tú me acabas de plantear se traduce en que se afecta el proyecto de vida de las familias más pobres. Entonces, si tu discurso es de fortalecer a las familias, estás afectando a las familias más pobres, pero no en términos generales, sino en tal cantón, en tal rango de edad y de esta manera. Dependiendo cómo esté la dinámica entre ustedes, pero las organizaciones en México solemos buscar también acciones de litigio estratégico. Entonces, el que por mandato constitucional esté el 8% del Producto Interno Bruto para educación y está en 7.5, amerita controversia constitucional. Ese presupuesto puede ser tirado en la Suprema Corte porque está violando la Constitución. Y eso, por supuesto, es un proceso largo, pero te da aire para generar ruido, para generar debate, para nuevamente exigirles que cumplan con la ley. Entonces, no es sencillo, y por eso decía hace un rato que tenemos que entender que sociedad civil es diversa, y aquí en esto podría uno articularse con otros actores. El gran desafío que tenemos en la agenda de infancia es salirnos de pensar y hablar solo entre nosotros. Tenemos que ser interseccionales en la mirada y en la acción. La agenda de educación, que usualmente no habla de derechos de infancia, las mujeres, por el tema de los sistemas de cuidados y las afectaciones que están dando, es decir, los movimientos feministas. También, por supuesto, ahí podemos meter a la academia con todo lo que esto representa, al magisterio, y es una oportunidad para que el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes se haga transversal, porque cuando hablamos de que nuestros estados trabajan de manera fragmentada, nosotras y nosotros somos parte de esa cultura política y también trabajamos fragmentados. Y vean ustedes, o sea, los que trabajan en albergues solo hablan entre albergues, los que están en derechos sexuales y reproductivos solo hablan entre ellos, y así, cuando en realidad tendríamos que transversalizar nuestras acciones y entender que cuando hablamos de Estado no son autoridades, también nosotros como instituciones somos parte del Estado y tenemos también la posibilidad de incidir y la obligación de actuar. Implica romper paradigmas y eso lo tenemos que hacer nosotras y nosotros primero para ayudar a que los demás puedan mirarlo desde otro lugar y darse cuenta que la verdad es que es mejor para todas y todos. Muy bien, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias. Me parece que vamos a tener otra conversación más adelante, pronto. Vamos también a ir avanzando un poco con el trabajo aquí de la modificación al Código de Niñez y Adolescencia y a estos espacios que tendremos sobre el Sistema Nacional de Protección en Costa Rica. Muchísimas gracias, Juan Martín. Como dije, estamos grabando, así que vamos a retransmitirlo en redes sociales y también compartirlo con todos los compañeros y las compañeras que no pudieron estar hoy y que estaban muy interesados en conocer y con todos aquellos también que han confirmado para estas sesiones de análisis del sistema. Muchas gracias, un abrazote grande y muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Hasta luego. Gracias por el espacio. Buen día, hasta luego. Gracias, chao.